Deontología y comunicación. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a aprender qué es el concepto de deontología, así como cuáles los conceptos o los ítems que forman una correcta ética profesional. Así como por otro lado vamos a ver cómo debe ser una comunicación correcta y comunicación eficaz dentro de la consulta de la clínica veterinaria. Por un lado tenemos la deontología profesional, que nos conlleva al código deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria. ¿Qué son los códigos deontológicos? Pues bien, todos los integrantes de cualquier profesión que tienen por objetivo el cuidado de la salud comparten una serie de valores y de principios relativos a, por un lado, los deberes con los pacientes y por otro lado sus puntos de vista respecto a la finalidad de sus profesiones. Todo ello se recoge dentro de los códigos éticos y códigos deontológicos. ¿Qué es la deontología profesional? Pues bien, es el conjunto de principios y reglas que conforman el contenido ético que debe inspirar y guiar la actuación de los profesionales veterinarios. A continuación os he introducido un enlace en el cual establece el código deontológico de la profesión veterinaria. La deontología profesional ya hemos visto que conlleva relacionado un código ético profesional. Pues bien, los principios de este código ético profesional para cualquier profesión que se dedique al cuidado de la salud o al cuidado de las personas, tenemos por un lado el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Estos son, digamos, la base de cualquier deontología profesional, de cualquier código ético profesional. En cuanto a la ética profesional en la venta de productos que vamos a poder realizar o vamos a desempeñar dentro de la clínica veterinaria, tenemos que tener en cuenta que los conocimientos deben ser unos conocimientos sólidos de los productos, es decir, sus características, sus indicaciones y beneficios para los animales. Por otro lado, tenemos que establecer una confianza en los productos, es decir, aquellos que utilizaríamos en nuestros animales. O sea, eso es digamos, un código ético profesional. Por otro lado, tenemos que saber dar respuesta a las preguntas de los compradores, siempre con paciencia. Tenemos que también tener unas nociones en cuanto a técnica de ventas dentro de esta ética profesional. Por otro lado, en el momento en que se registran las ventas, que suelen ser, tener en cuenta que suelen ser mayormente al término de una consulta. Después de una consulta veterinaria es en el momento en que se registran más ventas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la comunicación con el cliente debe ser eficiente para aumentar la relación. Luego, a continuación, vamos a ver en qué se basa esta comunicación eficiente. ¿Vale? Por otro lado, tenemos que también dentro del código ético profesional que vamos a desempeñar nosotros, tenemos que supervisar que las condiciones de almacenamiento, conservación y higiene sean las adecuadas. También tenemos que establecer que el control de la integridad de los envases, su vencimiento, etcétera, así como que la ubicación y la iluminación es la correcta dentro de la clínica veterinaria. Por otro lado, como hemos visto, os he comentado antes, otra parte muy importante dentro de nuestra labor con los pacientes, con los animales dentro de la clínica veterinaria es establecer una comunicación eficaz, eficiente, es decir, una buena atención al cliente. Este tipo de comunicación que vamos a establecer, tanto el paciente como su dueño como nosotros, se establece que puede ser una comunicación verbal y no verbal. Es decir, vamos a tener que estar atentos tanto a esta comunicación verbal como no verbal como ayudantes veterinarios. ¿La comunicación verbal en qué consiste? Bueno, pues la comunicación verbal consiste en que existe un emisor y existe un receptor y existe un intercambio, una retroalimentación del mensaje. Es decir,
una comunicación verbal debe ser sencilla, debe ser breve y conciso, así como fácil de entender. Por otro lado, tenemos que estar muy atentos a la comunicación no verbal. ¿En qué consiste esta comunicación no verbal? Pues por un lado tenemos los gestos, las posturas que podemos establecer, porque con los gestos, con las posturas, también comunicamos. ¿De acuerdo? La distancia, como os pone ahí, la distancia proxémica. La distancia proxémica son distancias que se establecen en la relación personal. Y por otro lado tenemos, y muy importante, que es el paralenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? Pues el paralenguaje es nuestro tono de voz, por ejemplo, nuestro timbre de voz, el ritmo que utilizamos, el cual es muy importante para establecer una comunicación eficaz. Otro aspecto muy importante que podríamos establecer dentro de la comunicación no verbal es nuestro vestuario, que vamos a utilizar nosotros como ayudante técnico veterinario. Y recordad, la comunicación no verbal aporta más del 65% en una conversación cara a cara. Por lo tanto, fijaros lo importante que es estar atentos a esta comunicación no verbal, como os he explicado antes. Tenemos que desarrollar y establecer una comunicación, y esta comunicación debe ser eficaz. Es decir, lo que queremos transmitir, debemos transmitirlo de forma adecuada. Lo que queremos transmitir, lo debemos de transmitir de forma eficaz y de forma adecuada. Esta comunicación eficaz consiste, por un lado, en una escucha activa en la cual van a ser muy importante lo que os he explicado antes de este paralenguaje, esta distancia proxémica que vamos a establecer. O sea, el cliente se debe establecer una buena relación eficaz, una buena escucha activa. Por otro lado, para que la comunicación sea eficaz, debemos tener en cuenta la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, de ser capaces de entender sus sentimientos, su capacidad de transmitir, su capacidad de dolor, o sea, ser capaces de ponernos en el lugar de la otra persona. Por otro lado, tenemos para establecer una comunicación eficaz la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Bien, la asertividad no es más que establecer nuestras propias ideas, pero respetando siempre las ideas de los demás. Es decir, una persona asertiva es aquella que expone sus ideas, pero siempre respetando las ideas de los demás, por muy dispares o muy diferentes que sean. Como veis ahí, para establecer una escucha activa, debemos escuchar activamente, así como escuchar los sentimientos del cliente o del paciente. Por otro lado, como os he explicado, la empatía es la capacidad de entender los sentimientos de los demás, pero es muy importante el no caer, el no es tener compasión. No caigáis en el tener compasión, ¿vale? Y a continuación, como os he explicado ahí, tenemos la asertividad. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, pero siempre respetando a la otra persona. Dentro de la clínica veterinaria, de la gestión de la clínica veterinaria, nosotros como ayudantes veterinarios, otro concepto muy importante es la gestión de la calidad dentro de la atención al cliente. ¿Qué es la gestión? Pues bien, la gestión es la actividad que tiene por objeto lograr la utilización óptima de los recursos humanos, materiales y técnicos para conseguir los objetivos de la empresa, los objetivos de la clínica veterinaria. Para ello, debe servir para mejorar la rentabilidad. Por otro lado, el objetivo de la gestión es también lograr una relación beneficiosa entre el cliente, paciente y veterinario.
Y por último, dentro de la gestión, debe hacer a la permanencia de la actividad en el tiempo. Es decir, esta gestión debe ser permanente en el tiempo. En cuanto a la gestión de la calidad, ¿qué objetivos vamos a establecer? Vamos a conseguir con una buena gestión de la calidad, vamos a establecer una satisfacción del cliente, así como la obtención de nuevos clientes. Se va a obtener también o se va a producir una reducción de los costes, así como una mejora en la organización de la propia empresa, de la propia clínica veterinaria. Por lo tanto, el objetivo de la empresa veterinaria es una relación beneficiosa entre cliente, paciente y veterinario. Es decir, para esta adecuada gestión de la calidad, la relación debe ser una relación beneficiosa entre cliente, paciente y veterinario. Ahí os pongo a continuación cuáles son los 8 principios de la gestión de la calidad, por si queréis ahondar un poquitito más dentro de esta gestión de la calidad. Otro elemento muy importante dentro de la clínica veterinaria es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo se basa en las 5 Cs, como veis ahí. Un buen trabajo en equipo debe reunir las 5 Cs. Estas 5 Cs son, por un lado, la complementariedad, en la cual cada miembro domina una parcela determinada del trabajo. Por otro lado, tenemos la coordinación, en la cual el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vistas a sacar el proyecto adelante. También tenemos ahí la confianza, la que establece cada persona en el buen hacer con el resto de los compañeros, así como el compromiso y la comunicación. Como veis aquí, la comunicación. En el trabajo en equipo existe una comunicación abierta entre todos sus miembros y es esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales.